hombres que predican la verdad o son como animales irracionales que intentan actuar salvajemente contra los ungidos. Así está demostrado en Marcos 7:21 lo siguiente: porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica y en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. Entonces, todo falso predicador, todo perverso de púlpito que actúa como un animal irracional, no piensa, no ora al Espíritu de Dios, no reflexiona, no se da un tiempo para verificar y confirmar con el Espíritu de Dios lo que debe de decir o hacer, tanto en el púlpito como en las plataformas. Dios ve a esos hombres como animales irracionales. ¿Y por qué Dios lo compara con animales irracionales? Porque toda persona que actúa así desde el púlpito, Dios lo ve como un animal irracional, que no piensa, sino que actúa por sus propias emociones y por sus propios instintos, sin raciocinio humano. En otras palabras, el predicador que Dios lo compara como un animal irracional es porque nada tiene que manifestar con los pensamientos del Espíritu de Dios. No tiene nada de parte de Dios que hablar, sino que habla salvajemente. Entonces, por eso es que dice que estos predicadores son los que dicen cosas malas con apariencias de buenas. ¿Por qué lo dicen? Porque son malos y siempre están pensando en el mal. Entonces ellos siempre están pensando en cómo competir teólogamente o doctrinalmente, en cómo compararse unos con otros, y siempre se están midiendo a ver quién es más ungido, quién más predicó, quién más hizo milagros, o quién más viajó, o quién... Y siempre están buscando números, siempre están buscando títulos, siempre están buscando honra de hombre, pero no buscan darle la gloria a Cristo. No buscan someterse al Espíritu de Dios. No buscan hacer la voluntad del cielo. Entonces, por eso es que Dios les llama salvajes, animales irracionales, y los compara con todo tipo de animal, pero ningún tipo de animal que obedece, sino que son desobedientes. Por eso es que Dios les llama que son animales, siempre están pensando en el mal, en cómo hacer las cosas malas y hacer cosas indecentes. Entonces, en otras palabras, este tipo de predicadores se paran en los púlpitos a hablar toda suciedad y de cosas indecentes, de cómo robar el diezmo al hermano, de cómo robar el diezmo a Dios, de cómo robar todo, una oveja, una esposa, una congregación, una profecía, una palabra, cualquier cosa. Lo de ellos es pararse en el púlpito para intentar robar y también robarle la gloria a Dios. Entonces, ellos siempre están buscando la forma de matar a otros. ¿Cómo? ¿Cómo un predicador se puede convertir en un asesino? Asalariado. Sencillo. Ellos van al púlpito por amor al dinero. Ellos empiezan falsamente a profetizar a las personas, desvían a las personas del curso original de Dios, y entonces eso es como hacerle daño de muerte a alguien. ¿Por qué? Porque lo está desviando del curso original que Dios destinó para esa persona. Lo está desviando de la vida que Dios planificó para esa persona. Y por eso que Dios le llama a esa gente, ay, juicio les viene a esos predicadores. Entonces, ellos siempre están pensando cómo ser infieles en el matrimonio. Entonces, ahora te preguntas, ¿cómo un predicador que aparentemente vive en santidad es infiel en el matrimonio? Sencillo. Hay personas que se acuestan con su esposa, pero están pensando en otra. Eso es ser infiel. Y de ahí para allá hay mucho más que contar, pero vamos a dejarlo por ahora en esa parte nada más. Entonces, esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica.
Ellos lo único que piensan es buscar dinero, de cómo hacer dinero, de cómo buscar fama, de cómo ganar tiempo en los púlpitos y en las plataformas. Por eso que Jesús un día le dijo al rico, vende todo lo que tienes y sígueme. Literalmente no le estaba diciendo al rico hoy día que venda sus posesiones físicas para que siga a Jesús. Le estaba diciendo que, que apartara un poco todas las cuestiones, todas las responsabilidades para que se encargara en seguir a Cristo. Y entonces el hombre rico no quiso. Entonces después le vino tristemente consecuencias garrafales, porque amó mucho más la fama, el ser visto en un púlpito, en atender iglesias o en atender aparentemente personas, y entonces no obedeció a la demanda del Espíritu de Dios, no obedeció a la demanda de Cristo. Entonces, asimismo, estos animales irracionales, ellos viven solamente para tratar de hacerse ricos, para tratar de ser los primeros, para buscar la fama mundial, para hacer el sobrenombre, pero se les olvidó el orden que Cristo estableció en el orden apostólico, cuando dijo que el que quisiera ser el mayor tenía que ser el servidor de todos. Entonces, esta gente que buscan solamente el dinero, que no viven lo que dice en el Nuevo Testamento, que dice buscar el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios añade la finanza, Dios añade todo. Mientras aquellos que hacen su voluntad y le sirven consagradamente. Pero este tipo de gente que solamente piensa en hacerse rica, de hacerse famoso a la fuerza y de buscar dinero, a ellos no les importa hacer la voluntad de Cristo. Entonces, este tipo de gente que son animales irracionales, solamente piensan hacer maldades, de engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros. Entonces, ¿para qué van al púlpito? Para tratar de hacer maldades, de engañar, con mentiras en el púlpito, tratan de manifestar sus envidias desde el púlpito, tratan de insultar y maldecir a otros desde el púlpito, y siempre tratan de ser necios y orgullosos. Entonces, ahí está manifiesto, verdaderamente, como dijo Pablo en sus cartas, que muchos predican por envidia y por amor a la fama y al dinero, pero el genuino lo hace por amor a Cristo y porque honra y respeta el llamado. Hay de los diabólicos, pentecostales, falsos apostólicos y fanáticos representantes del Saúl, hechicero, sobornador y corrupto, que no se cansó de perseguir a la casa y familia del David. ¿Qué significa eso al presente? De que todos estos animales irracionales de púlpito, ellos como las hormigas se ponen de acuerdo para intentar someterse a un Saúl hechicero que ya fue desechado de delante de Dios, y entonces se ponen de acuerdo, ellos buscan la forma de corromperse entre ellos mismos, de sobornarse entre ellos mismos, para perseguir a un genuino apóstol y profeta, a un genuino adorador y a un genuino que hace la voluntad de Dios. Entonces se ponen de acuerdo con un hechicero de púlpito, y los cuales son sobornadores, son corruptos, y al mismo tiempo, en todo ese fuego extraño, se alimentan con esa brujería para intentar perseguir al David y a su casa y familia. Entonces, hay de sus diplomáticos teólogos llenos de pantomimas, llenos de comedias y asalariadas. En otras palabras, esos animales racionales que persiguen al genuino apóstol y profeta, que persiguen al genuino adorador, estos son los que ellos buscan solamente vivir de diplomacias y teologías, de estudios y de mediciones y de comparaciones y de conflictos doctrinales. Ellos no buscan entrar en lo íntimo, buscar la revelación divina de Cristo, buscar la manifestación de Cristo y escuchar la voz del Espíritu y hacer la voluntad del trono celestial. Ellos no buscan eso. Ellos lo que buscan es perseguir a los genuinos llamados que tienen el corazón conforme al de Dios. Ellos buscan la forma de hacerles daño a los David, a sus casas y familia. Entonces, hay de esos que aman la pantomima,
que van a exhibir en sus púlpitos comedias asalariadas. En otras palabras, esos animales irracionales solo buscan entretener a la gente. Ellos no buscan la salvación de las almas. Ellos buscan el amor al dinero, la fama y ser graciosos para el pueblo. Ellos ser los sensuales, los centros, pero no darle la gloria a Cristo. Ay de ellos. Ay del predicador representante de la congregación antisemita exaltadora del ambiente de Halloween. ¿Qué significa eso? Hay de los predicadores como animales irracionales que son representantes de congregaciones antisemitas exaltadoras del ambiente de Halloween, que son estafadores, impartidores de falsas enseñanzas y falsas profecías, que es igual a la brujería y a la muerte. Y también esas iglesias actúan como un cartel de droga que trafica la droga, que trafica la falsa profecía, que trafica la falsa enseñanza, igual que Balaam. Entonces Balaam es un prototipo de persona de que sirve, pero le sirve con amor al dinero, con amor a la prostitución, con el amor a las falsas profecías. Y entonces todo eso, cuando usted lo mezcla en esos siervos que se dicen ser hombres de Dios, entonces ahí se le cae la carátula y lo único que usted ve es que actúan igual que los amantes a la fiesta de Halloween. Entonces, en otras palabras, sus predicaciones y sus fiestas son como una fiesta de disfraces. Ellos imitan ser muchas cosas, pero por dentro son animales irracionales. Entonces, hay de esos carteles, hay de esas iglesias que son como carteles de droga, de hechicería y de falsa profecía, de mentiras y falsas enseñanzas, de prostitución y adulterio de la palabra. Hay de esas congregaciones. Dice que esos predicadores son los perversos que toman el púlpito para especular de que ellos conocen a Jesús. Ellos toman el púlpito para especular de que conocen a Cristo y de que en la vida real y en toda realidad ellos adoran a Mamón y a Moloch. En otras palabras, ellos, como al principio se comentó, ellos buscan el dinero y mediante ese dinero no buscan la presencia de Dios. Por eso es que cuando van a los púlpitos, ellos hacen una atmósfera de fuego extraño. Entonces, y ahí ellos incitan a la gente para que tomen a sus hijos físicos y espirituales, para que tomen sus ministerios y vayan contrario al fuego santo de Dios. Y entonces una vez que ellos exaltan el fuego extraño en el púlpito, ellos entonces están buscando la ira de Dios que los consuma radicalmente. Entonces, hay muchos de esos falsos predicadores que no se cansan de ocultar sus vergüenzas en este sentido. Hay predicadores que están tan frustrados, están tan llenos del amor al dinero y del amor a su egocentrismo, que este tipo de personas que aparentan ser espirituales, pero niegan la eficacia de Dios, entonces ellos cogen, se casan con la primera mujer que le convino, no con la que Dios le seleccionó, y después que se casan, ellos entonces empiezan a mirar la falda y el trasero a cualquier hija espiritual. ¿Por qué? Porque ellos fueron al matrimonio buscando provechos físicos y fama. Entonces, así está demostrado hoy día de que la mayoría de esos predicadores que están torcidos, que han quemado etapas, ellos se desvincularon del propósito de Dios y entonces ellos especulan conocer a Cristo. Entonces, una vez más, Cristo no avergüenza a sus hijos, pero una vez que estos empiezan a desafiar a Cristo, Cristo lo desacredita públicamente. Entonces, hay de ese impuro que es altivo y torcido. Hay. En Lucas 16:15, Jesús les dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Entonces, estos predicadores
son los que especulan de estar bajo una cobertura y bajo otra, y estar en una iglesia y en la otra, y estar bajo un apóstol y bajo otro. Y ellos especulan de toda atmósfera aparentemente buena, pero verdaderamente ellos lo que hacen es desacreditar a la genuina iglesia apostólica, a la genuina cobertura, con sus malos hechos, con sus falsas profecías, con sus falsas predicaciones y con sus maldades, con sus hechicerías, con sus persecuciones. Entonces, este tipo de hombres es cuando Dios dice que por causa de ellos es que el Evangelio es blasfemado por muchos. Entonces, este tipo de iglesia que hablé, este tipo de predicadores, son los que especulan desde su púlpito de que ellos están bajo la cobertura de tal apóstol y de tal apóstol, pero en la realidad ellos no honran ni a esa cobertura, ni a esa iglesia, ni a ese apóstol. Entonces ahí está descrito de cómo ellos actúan conforme al Proverbio 29. Ellos avergüenzan a los padres espirituales, porque no honran a los padres espirituales, no honran a Dios, no respetan a Cristo y no respetan al ungido, y por eso son como animales irracionales. Ay, se les recuerda al tonto que camina en frialdad espiritual desde su púlpito, el cual actúa como un burlador, humorista, incitador a contradecir a la casa de David. Ay, recuerda lo escrito en Efesios 4:11. Este tipo de predicador tiene que recordar hoy lo que le sucedió a la casa de Saúl por contradecir a David y a su casa y a su familia. David llegó al trono de reinado y Saúl llegó al infierno con toda su casa. Entonces, todo falso predicador y falso pastor que omite esa verdad, que trata de burlarse de esa verdad e intenta seguir persiguiendo al ungido, al genuino apóstol y profeta y al genuino establecido por Cristo, le viene ese derrumbe hasta el infierno, porque está escrito. Entonces, juntamente, ese falso predicador tiene y debe reflexionar seriamente hoy de que, aparte de lo que dice en Efesios 4:11, este tipo de falso predicador tiene que reflexionar de no coger y perseguir más al genuino David. ¿Por qué? Porque ellos son los que hablan de que no trabajan, de que no hacen esto, que no hacen aquello, pero son ellos los vagos. O sea, el falso predicador es el verdadero vago. El asalariado es el verdadero vago. Porque ellos tratan de tildar al ungido todo lo que ellos son. Todo lo malo que ellos son, ellos se lo quieren tildar al ungido. Entonces, tratan de torcer la verdad. Tratan de torcer la realidad. Pero a Cristo nadie lo engaña. Entonces, en Efesios 4:11 está bien claro lo demostrado con respecto a los llamados, cuando Jesús dijo que Él capacita y Él provee y Él le da el diezmo, las ofrendas y el salario a aquellos que Él contrata para trabajar. Entonces, Cristo nunca dijo que Él lo iba a contratar fuera de sus negocios o fuera de su voluntad. Entonces, en Efesios 4:11 dice que Él es quien dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas y a otros le dio la capacidad de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Entonces, el que no es asalariado, siempre le da la buena instrucción al creyente, le va a hablar la verdad, pero el asalariado, como quiere esconder su macabro interés por el fuego extraño y por amor al dinero, más que amar la presencia de Dios, son los que tuercen la enseñanza y no le dan la buena instrucción al creyente. Entonces, así dice que de ese modo, con estos genuinos que le sirven a Cristo y que Dios le da la finanza, Dios le da el pago, Dios le da el diezmo y la ofrenda, dice que estos siervos de Dios consagrados, que dependen de Cristo,
y no de un trabajo que tenga que ver con el diablo, entonces dice que estos son los que llevan el cuerpo unido en unidad y llegan a tener todo lo que falta. Entonces, en otras palabras, ahí se manifiesta lo que Pablo enseñó, de que Pablo sembraba lo espiritual y recogía lo material de todos los hijos espirituales que Dios le daba y de todas las iglesias a las cuales era enviado. Entonces, Pablo dio un ejemplo claro de cómo él servía a las iglesias y las iglesias lo sustentaban abundantemente. En otras palabras, en los misterios revelados, Pablo llegó a tener riqueza, pero nunca ningún pueblo lo tildó de ser millonario ni de ser especulador, porque vivía humildemente y normalmente con toda la abundancia que Dios le había dado. Entonces, ¿cuál es la persecución de los hombres de Dios para que no prosperen y para que no tengan riqueza? Lo que hay que hacerlo de la forma que Cristo enseñó y estableció, pero no a la manera de cuatro charlatanes que tuercen todas las cosas como animales irracionales y entonces con esa desvergüenza empiezan a perseguir a los ungidos que sí quieren agradar a Dios. Entonces, dice que de ese modo, dice que el cuerpo de Cristo será perfecto como lo es Cristo. Entonces, el único modo de llegar a la perfección de Cristo es imitar a Cristo, no al mundo, no al diablo. Entonces, dice que de ese modo es que se logra conocer al Hijo de Dios y confiando en Él. Entonces, en otras palabras, como un hombre que no confía en Cristo dice que va a conocer a Cristo. Entonces, ese charlatán, falso predicador, se para en el púlpito a hablar de que viaja el mundo entero, de que conoce a todas las iglesias del mundo entero, de que es millonario porque tiene 70 trabajos, pero entonces, ¿en qué momento conoció a Cristo en la intimidad? Entonces, ¿cómo es posible que un satánico que le sirva al diablo en África, en Haití, no trabaja con el Estado secularmente y se dedica a los demonios? A ese nadie lo critica. Pero entonces, a los hombres consagrados con Cristo, se tiene que levantar un charlatán alocado, asalariado, para entonces tratar de tildar a los consagrados de Cristo como que están equivocados. Entonces, ¿quién es el equivocado? ¿Quién es el mentiroso? Si Jesús dijo que Él es el dueño del oro y la plata, todo le pertenece y en Él está la riqueza y la abundancia para aquellos que quieren seguirle a Él y hacer su voluntad, con el propósito del cual fueron llamados. Entonces, ahí está bien claro que dice que de ese modo ya no seremos como niños. Entonces, aquellos consagrados que imitan a Cristo y tratan de ser perfectos con el modelo de Cristo, entonces esos son los que ganan la madurez, que ya no serán más como niños, que ahora dice que piensan una cosa y mañana otra. Entonces, en otras palabras, aquellos que son inmaduros, que son irresponsables, son los que piensan hoy consagrarse a Cristo, pero mañana se quieren ir para el mundo a buscar $4. Y no. Entonces, en otras palabras, ese que se cree astuto, falso predicador, ese salariado que solamente busca la fama y el dinero, ese es el que engaña al pueblo, engaña a la iglesia, con malas enseñanzas y con torcidas enseñanzas. Hay de la congregación que es como una secta satánica, que dice estar bajo una cobertura apostólica, que dice estar bajo una cobertura de tal congregación o de tal iglesia, pero no honran al apóstol, no honran a la iglesia, no honran la cobertura y mucho menos honran a Cristo, que es el dueño de todo. Entonces, hay de esas congregaciones que son como una secta satánica, que están bajo cobertura sin honrar el fundamento apostólico de Cristo. Entonces, ¿de qué forma un predicador va a decir que él lleva 50, 30, 40, 20 años sirviendo a Cristo sin conocer el fundamento original apostólico? Porque el que conoce a Cristo y a su fundamento apostólico no habla sandeces desde su púlpito, no habla apostasía desde el púlpito. Entonces, dice que así, esas congregaciones y esos machos cabríos y esos mentirosos, dice que son los que tratan de manchar la moral apostólica con sus torcidas y diabólicas enseñanzas por envidia, con celos y en comparaciones malditas. Dice que esas congregaciones son y serán destruidas. ¿Por qué son? Porque ya están siendo destruidas y desaparecidas congregaciones enteras
que deshonran el fundamento apostólico, no honran las coberturas y no honran a los apóstoles. Entonces, dice la Escritura que por causa de ellos es que se blasfema del evangelio genuino de Cristo. Se blasfema del fundamento apostólico y de los apóstoles por causa de 4 asalariados, amante al dinero, amante a la falda de la hermana y amante a toda astucia para engañar y torcer al pueblo con falsa enseñanza. Entonces, dice el Espíritu de Dios que hay de esos falsos mimados de púlpito, falsos predicadores y mimados. Hay de ellos ahora. Hay de esas congregaciones apóstatas que no honran a nadie y son unas sectas satánicas y hechiceros. Hay. Sea la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Sea el arrepentimiento para la gloria de Cristo. Shalom.